Y estamos en estudio con Miguel Ángel Rodríguez Mackay, es un destacado internacionalista que generalmente consultamos cuando hay que interpretar estos hechos que ocurren más allá de nuestras fronteras y cómo puede afectarnos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Encantado, bienvenido a TD Más Noticias. Gracias. Es un outsider, decía, porque salió prácticamente de la nada. Parecía que la disputa iba a estar centrada entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y entra este personaje por el medio y logra pasar al balotaje, a la segunda vuelta, y finalmente se ha llevado la presidencia de la República. Fue minimizado, muy minimizado en la primera vuelta, ¿no? Por supuesto, Juan Carlos, si en el aparejo, en la vitrina política francesa, izquierdistas y derechistas, no aparecía sino cuando anuncia su candidatura un hombre de 39 años de edad, el presidente, como muy bien has dicho, más joven en la historia de Francia desde Napoleón Bonaparte, aquel 18 de Brumario de 1804, con solo 35 años de edad. Napoleón era ungido como el emperador del Gran Corso. Claro, que además se autocoronó, ¿no? Se autocoronó. Emmanuel Macron aparece como un ministro de Hacienda, el tecnicismo que se apuntala, sin partido político, sin antecedentes en alguna carrera de este nivel, y en el espectro político se lanza, y en lo que Emile Durkheim llama de los niveles de carismas que pueden tener estos hombres que aparecen y desaparecen. En este caso apareció e irrumpe, asombra en la primera vuelta, apareciendo primero, le gana a un partido tradicional de ultraderecha como el de Marine Le Pen, cuyo padre Jean-Marie fue defenestrado en el año 2002 por Jacques Chirac. Entonces nos damos cuenta que Francia, con el 65% que hemos visto ayer, lo que está diciendo es que es un rechazo a los populismos, a los nacionalismos. Es el mismo nacionalismo que es desde Reino Unido, con el Brexit, como la amenaza de el seccionismo de la Unión Europea, con lo que le está pasando al Reino Unido. Cruza el Atlántico y se va hasta Estados Unidos de América. Elección de Donald Trump el 8 de noviembre del año pasado. Y vuelve otra vez a Europa. Y Francia aparecía expectante con la acumulación de estos nacionalismos, de estos populismos. Lo que acaba de pasar es un freno. Y los franceses asumen que, por ejemplo, vencer al terrorismo hubiera sido lógico, entendible, que con los atentados de la última semana en los campos elíseos, seguramente Le Pen hubiera salido primera, pero no ha sido así. Los franceses quieren un statu quo racional, quieren permanecer en la Unión Europea, lo que Le Pen no quería. Quieren el alivio de una sociedad con un desempleo que llega al 12%, de la economía que es la sexta de la Unión Europea y que tiene una gravitación. Francia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, tenemos ahí, evidentemente, una aparición de un político que rompe los esquemas tradicionales de la vida política francesa y anuncia el nuevo humanismo, casi como el de la Ilustración de los tiempos de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot y Lambert, para vindicar a una Francia que necesita y requiere la oxigenación para recobrar ese nivel de liderazgo en la Unión Europea históricamente que había tenido. Claro, porque cuando hay época de crisis, generalmente, sobre todo la población más necesitada, la de menos recursos, siempre apela a los radicalismos, no a irse a un lado o al otro. Y esta elección no ha sido la excepción, porque la clase obrera, generalmente ligada a partidos de izquierda, esta vez se ha ido al otro lado y ha votado mayoritariamente por la extrema derecha, algo absolutamente peculiar, ¿no? Así es, la gente obrera, ¿no? La gente de los espacios rurales, provincianos. El partido de Le Pen tuvo una importante cuota en las anteriores elecciones parlamentarias, provinciales, regionales. Y ahora se vienen las elecciones a fin de mes del Parlamento, donde son 577 diputados. El reto inmediato del nuevo presidente de Francia será mantener esa cuota para tener un Parlamento con una mayoría de miembros que le permita esa suerte de canal entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y salir adelante. Tradicionalmente se le da la mayoría al presidente. Así es. ¿Ocurrirá con la sangre en el ojo que tiene la extrema derecha de permitir que el nuevo presidente tenga mayoría
o querrán hacer un juego que hemos visto aquí en nuestro país, que el Parlamento tenga una mayoría opositora y que pueda poner en jaque o en todo caso imponer alguna de las cosas que estaban en su plataforma de elección. A la luz de las encuestas que has mostrado y los resultados de ella, esa sumatoria de votos en blanco y votos de gente que se abstuvo de asistir a votar en el fondo, claro, es una negación a Marine Le Pen, aunque si por ella hubiera sido, hubieran votado que no, pero también, cuidado, que significa una discrecionalidad manifiesta a un hombre joven como el presidente que genera expectativa y quieren ver. O sea, hay una discrecionalidad. Ese cúmulo todavía, a mi juicio, será el que tenga un factor gravitante a fin de mes cuando se produzcan estas elecciones. Lo más probable es que se produzca un equilibrio a la luz de lo que le está pasando a Francia, que resulta ser ya en su política internacional, en su política intraestatal, una cuestión casi de caja de Pandora. Uno no sabe qué es lo que le va a pasar a Francia en los nuevos procesos que se vienen adelante. Amén, obviamente, las recetas que está hablando el presidente Macron que van a salir a llevar a cabo. Pero porque la cifra es contundente, ¿no? Un cuarto de la población no fue a votar. No fue a votar. O sea, no se ha expresado. Y yo creo que, fíjate, si ese 36-37% hubiera querido realmente que no gane Le Pen, pues hubiera votado en contra de ella. Entonces, por eso ahí es una suerte de... está indeciso, es ¿no? Como una que indecisión. Ninguno le convenció. Claro, lo suficiente. Porque en ese 35% de gentes que se han limitado a votar en blanco o no votaron, están también las posiciones muy tradicionales de izquierda y de derecha, que se han sentido desplazados por la aparición de un candidato atípico, ad hoc en la política francesa. Y entonces, claro, quieren ver cuáles van a ser las bases de su nueva política que se alza en Francia. En una democracia tan desarrollada como la francesa, ¿es posible gobernar sin partido? No, es imposible. Y te digo, mira, es imposible una mejor gobernanza a la luz de una Francia con instituciones históricamente penetrables en la vida política. Pero mira, con todo lo que estamos diciendo, sí ha sido posible que gane de manera atípica, amorfa, un candidato que se ha escindido de los clásicos y tradicionales. En marcha es una expresión de ese acto atípico. Por lo tanto, ¿qué tendrá que hacer el nuevo presidente de Francia? Comenzar a tender puentes para negociar. No estamos hablando de una cuota de poder porque la tiene y vamos a ver qué pasa a fin de mes, pero la gobernanza no solamente es una cuota con poderes ejecutivo, legislativo, judicial, sino también con la vida intraestatal. Francia es un país que pervive socialmente por la solidez de sus instituciones tutelares históricas. Es la ciudad luz, Juan Carlos. Entonces ahí estamos viendo que hay una gran expectativa. El hecho mismo de que sea un presidente joven ya es una situación para la sociedad francesa expectante, y van a ver qué sucede con él, sobre todo en dos temas fundamentales: el tema del desempleo, que tiene que aliviarlo, y en el tema internacional que ha sido frenético para Francia en los últimos tiempos, el tema del terrorismo. ¿Cuál va a ser la actitud de combate? Si no llena estas expectativas, mira a Le Pen, que ayer mismo lo primero que ha dicho es una suerte de refundación, una reingeniería del Frente Nacional liderado por su padre. Quería alejarse, un jalón de orejas a su propio partido. Y quería alejarse lo más posible de su padre. Y claro, pareciera que la gente la sigue asociando. Ella ayer ha hablado un nuevo comienzo y va a empezar a trabajar ¿a partir de qué? De ese cúmulo de nacionalismos que están en Europa y seguramente de las falencias que puede en el camino tener el nuevo presidente de Francia. Aterricemos un poco hacia nuestra realidad, mirando nuestra relación con Francia. ¿Conviene que una persona que no tiene estos radicalismos de cerrar fronteras, de mirar hacia adentro, haya salido elegido en nuestra relación bilateral? Por supuesto, Juan Carlos, no hay nada como una cuota de estabilidad y de estabilización en las relaciones bilaterales. La diplomacia se caracteriza por ser siempre una relación recíproca donde hay planteamientos y libretos muy bien puestos. Creo que Perú y Francia,
que tienen una relación que viene del siglo XIX, que han tenido vinculaciones extraordinarias en los últimos meses y tiempos. Evidentemente, para el Perú, mantener una alícuota con Francia será prioritario que se mantenga un libreto con un jefe de Estado que le dé equilibrio y estabilidad, que no provoque el caos, que no provoque los dilemas que sí estaban en el libreto de la señora Le Pen. De manera que creo que va a ser auspicioso, importante, la vinculación que el Perú en adelante va a tener con Francia. Claro, y que además garantiza la continuidad, por lo menos en lo que a Francia respecta, sobre lo que es la Unión Europea, ¿no? Sí, sobre todo la Unión Europea. Fíjate que con lo que está pasando a la Francia en este instante es un espaldarazo para el mantenimiento de su calidad, de su unidad económica que surgió a fines después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, los países que comenzaban este sueño de la unión económica. Entonces, Europa necesitaba un espacio para sellar esa suerte de tranquilidad. Parecía, daba la impresión que Angela Merkel se empezaba a quedar sola, ¿no? en esa intención de seguir uniendo a la Unión, sobre todo con la salida a medias, ¿no? Porque no es una salida tibia la que ha hecho el Reino Unido. Exactamente, ¿no? Pero lo que está confirmando todo este proceso es que en Europa, que es el viejo continente, los nacionalismos siempre han estado y son muy compatibles con la globalización, Juan Carlos. La liberalización de la economía en Europa, la liberalización de las fronteras, no es incompatible con los nacionalismos que han habido en cada uno de los países. Los franceses más franceses, los españoles más españoles, los italianos más italianos, los alemanes más alemanes. Y estas cuotas de unificación son buenas para una Europa cuya focalización por parte de procesos de inestabilización como el terrorismo han querido doblegarla. Eso es bueno para Europa y es bueno para Francia. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Miguel Ángel Rodríguez Mackay, experto en temas internacionales, hablando un poco de la elección de este candidato outsider que ahora será el nuevo presidente de Francia. Son las 2:45.